El eco de la risa de un niño en un pasillo silencioso es un sonido que te persigue. Para Gustavo fue un recuerdo amargo que lo atormentó durante años. En la cumbre de su éxito, con el mundo a sus pies, se dio cuenta de que había fallado en lo más importante. Había ignorado la verdad, había confiado en la persona equivocada, había perdido la única cosa que no podía comprar. Y para recuperarla, tuvo que desmantelar la vida que había construido, pedazo a pedazo. Lo que les voy a contar no es una historia de negocios, ni de riqueza, ni de poder. Es la historia de un hombre que tuvo que ver la maldad en su propia casa para entender el verdadero significado de la palabra familia. ¿Puede un padre corregir un error que le costó la inocencia de su propio hijo? Y lo más importante, ¿puede un niño con el corazón roto volver a creer? Para entender el presente, debemos ir al principio. Un principio lleno de sonrisas falsas y secretos que se escondían en la oscuridad de una mansión. El mundo de André no se medía en lujos o comodidades. Era un mundo de pequeñas victorias, de sonrisas genuinas y de la satisfacción que se encuentra al ver a alguien dar un paso más allá de sus limitaciones. Con apenas 24 años y un diploma colgado con orgullo en la pared de su modesto apartamento, André vivía para su vocación. No había escogido la fisioterapia por dinero, sino por la profunda convicción de que el cuerpo y la mente, cuando se les da la oportunidad, pueden sanar. Soñaba con abrir su propia clínica para ayudar a niños que, como él, no tuvieron una infancia fácil. Su mayor desafío hasta ese día había sido convencer a sus padres de que había más en la vida que un trabajo estable con un sueldo seguro. Esa mañana, el desafío cambió. Al volante de su auto viejo, con el cual había recorrido miles de kilómetros en trabajos voluntarios, André se dirigía hacia una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. El contraste entre su realidad y la del paciente que iba a tratar era abrumador. El señor Gustavo, un empresario millonario, lo había contratado para un caso particular. Su hijo adolescente, Guilherme, quien, según le dijeron por teléfono, padecía de un trastorno del espectro autista y se negaba a comunicarse o a socializar. Es un caso difícil, le había advertido la secretaria. Ha pasado por varios terapeutas que han abandonado. Andrés sentía una mezcla de ansiedad y excitación. Para él, un caso difícil era una oportunidad. Su motivación era simple: ver el potencial donde otros solo veían barreras. Quería encontrar la llave que abriera el mundo de Guilherme. Deseaba conectarse, no solo tratarlo. Su sueño, su convicción y su talento estaban a punto de ser puestos a prueba. Al detenerse frente a la imponente verja de hierro forjado, André respiró hondo. Estaba a punto de entrar a un mundo que desconocía, pero estaba seguro de una cosa: su misión era ayudar. La primera persona que André conoció en la mansión no fue su paciente, sino la madrastra. Lorena, una mujer de unos 40 años, lo recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Con un gesto de impaciencia, señaló la sala de estar. «Guilherme está allí. Es un poco difícil», dijo con desprecio apenas disimulado. «No le hables mucho. Simplemente haz tu trabajo y vete». Su tono, afilado como el de un cuchillo, dejó a André perplejo. Por un momento, sintió un escalofrío. Pero al ver a Guilherme, el miedo se disipó. El adolescente estaba sentado en el suelo, rodeado de piezas de metal, cables y pequeños tornillos. Sus ojos grandes y melancólicos se levantaron del suelo y se posaron en André. No había hostilidad en su mirada, solo una profunda soledad. La escena era la de un niño atrapado en su propio mundo, creando algo que nadie más parecía entender. «Hola, Guilherme», dijo André, arrodillándose para ponerse a su nivel.
Soy André. Soy el nuevo fisioterapeuta. Guilherme no respondió, pero sus ojos se movieron hacia una caja de herramientas, como si le invitara a entrar. Fue entonces cuando André notó lo que el adolescente estaba haciendo, armando un robot a escala con una precisión asombrosa. Era un trabajo que requería una atención al detalle impresionante. Un chispazo de intuición iluminó a André. Se dio cuenta de que la fisioterapia convencional no funcionaría con él. No era una cuestión de ejercicios, sino de conexión. La clave no estaba en la debilidad de sus músculos, sino en la fuerza de su mente. La solución no era forzarlo a salir de su mundo, sino entrar en él. Mientras André construía un puente de confianza con Guilherme, una sombra crecía en las esquinas de la mansión. La mujer que lo había recibido con una sonrisa ahora lo vigilaba desde la distancia, con una mirada helada y calculadora. Lorena había jurado hacía años que el único lazo de su esposo con su pasado sería ella. Guilherme, el hijo de la primera esposa de Gustavo, era un recordatorio constante de que su posición no era inexpugnable. El rechazo de Guilherme hacia ella, su silencio y su aparente desinterés eran para Lorena una victoria silenciosa, una prueba de que él era un caso perdido y que solo ella merecía la atención de su marido. Pero André había llegado, y con él la amenaza de que el mundo cuidadosamente construido de Lorena se desmoronara. Lorena, en su lujosa oficina, hablaba por teléfono con una amiga, su voz un murmullo venenoso. «No puedo creerlo, Patricia. El nuevo fisioterapeuta está ganándose la confianza de Guilherme. ¿Recuerdas lo difícil que fue convencer a Gustavo de que su hijo necesitaba terapia las 24 horas? Y ahora, este muchacho, con sus tonterías de juegos con robots, está haciendo que el niño sonría. Si Gustavo ve eso, pensará que yo no soy capaz». Su voz se quebró, pero no de tristeza, sino de rabia. La amiga intentó calmarla, pero Lorena ya tenía un plan en marcha. Sabía que no podía atacar a André directamente, no sin una buena razón. Su estrategia era minar su credibilidad de a poco. Las primeras señales fueron sutiles. Los equipos de fisioterapia que André había dejado en el cuarto de Guilherme aparecían perdidos o movidos. Unas pesas pequeñas, ideales para los ejercicios del adolescente, desaparecieron. Unas pelotas de goma que André usaba para mejorar la coordinación motora de Guilherme misteriosamente aparecían pinchadas. André, desconcertado, intentaba encontrarle una explicación lógica, pensando que era un descuido de la limpieza. Nunca se le ocurrió que era el inicio de un complot, pero la ira de Lorena no se contenía con pequeños actos de sabotaje. Necesitaba un golpe más contundente, algo que hiciera a Gustavo dudar de las intenciones de André para siempre. Tenía que probar que el fisioterapeuta era un farsante, un oportunista. Ella sabía que el punto débil de Gustavo no era su dinero, sino su orgullo. Y su mayor orgullo era su colección de relojes de lujo, un pasatiempo que compartía en secreto con Guilherme. Esa misma tarde, mientras Gustavo trabajaba en la oficina y Guilherme estaba en su sesión con André, Lorena se coló en el vestidor de su marido. Escogió el reloj más valioso de la colección de Gustavo, un modelo de oro macizo. Lo miró con una sonrisa cruel y lo guardó en el bolsillo de su bata. Luego caminó sigilosamente hacia el cuarto de Guilherme. Esperó, escuchando la risa tímida del adolescente, un sonido que le provocaba un dolor punzante. Al escuchar a André decir que iría al baño, Lorena actuó. Abrió la puerta y, con un movimiento rápido y furtivo, metió el reloj bajo una de las almohadas de la cama de Guilherme, asegurándose de que el fisioterapeuta no la viera. La trampa estaba armada.
Su objetivo no era simplemente que Gustavo despidiera a André, era demostrarle que él estaba equivocado sobre su propio hijo, que Guillerme, con sus problemas, era un imán para personas problemáticas. Y si para probarlo tenía que sacrificar la reputación de un inocente y el bienestar de su propio hijastro, que así fuera. La guerra había comenzado. El sol de la tarde filtraba a través de las grandes ventanas de la mansión, iluminando el polvo en el aire como si fueran partículas de un drama a punto de estallar. André terminaba su sesión con Guillerme. Habían logrado un progreso asombroso. El adolescente había dado varios pasos sin apoyo, y lo que era más importante, había sonreído de verdad. Mientras André se preparaba para irse, la voz de Lorena resonó por el pasillo, un tono agudo y dramático que cortó la paz del momento. «Mi amor, ¿has visto mi pulsera? No la encuentro por ninguna parte». Gustavo salió de su oficina con el ceño fruncido. «No, querida, ¿la perdiste?» Lorena se acercó a André con una expresión de falsa preocupación. «Quizás el señor André podría ayudarnos a buscarla. Él estuvo aquí toda la tarde». Antes de que André pudiera responder, Lorena se precipitó hacia el dormitorio de Gustavo, con él siguiéndola de cerca. André se quedó con Guillerme sintiendo una inquietud creciente. Unos segundos después, el grito de Lorena rompió el silencio. «Gustavo, mira esto». André y Guillerme corrieron hacia la habitación. Lorena sostenía algo en su mano, su cara pálida de shock y horror. No era la pulsera, era el reloj de Gustavo, el más valioso de su colección, el que él solo usaba en ocasiones especiales. Lo había colocado debajo de la almohada del adolescente esa misma tarde, pero la pulsera que le había servido de excusa la llevaba en la muñeca. Se notaba que se le había olvidado quitársela. «¿Qué es esto, Lorena?», preguntó Gustavo, su voz una mezcla de confusión y enojo. «Lo encontré aquí, amor, debajo de la almohada, justo donde el señor André estaba trabajando con Guillerme». Lorena miró a André con unos ojos llenos de acusación, como si ella misma no pudiera creer la traición. «No, señora Lorena, yo no hice eso. No sé cómo ese reloj llegó allí», exclamó André, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La humillación era insoportable. Era una trampa, una bien elaborada. «¿Cómo que no sabes?», espetó Lorena, su voz ahora un grito histérico. «El reloj de mi marido, el objeto más preciado para él, apareció milagrosamente en la cama de su hijo, justo después de que tú estuvieras aquí». Su mirada se deslizó hacia Guillerme, que estaba rígido de tensión. «Guillerme, ¿viste algo?». El adolescente, que hasta ese momento había estado en silencio, miró a su madrastra, luego a su padre y por último a André. Su rostro, generalmente inexpresivo, se arrugó de dolor y confusión. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que a André le dolió verlo. Gustavo se quedó entre los dos, mirando a su esposa histérica y al joven fisioterapeuta aturdido. «André, ¿por qué hiciste esto?», preguntó, con un tono de decepción que hirió a André más que cualquier grito. «Yo no lo hice, señor Gustavo. Alguien lo puso allí para incriminarme», respondió André, tratando de mantener la calma. «¿Y quién sería? ¿Guillerme? Él no sale de este cuarto», dijo Lorena, riendo con amargura. «Es el colmo. Ahora intentas echarle la culpa a un niño indefenso». La injusticia era tan clara para André que sentía náuseas. Estaba solo, sin testigos, y su única defensa era su palabra contra la de una mujer que el padre de su paciente amaba y en la que confiaba ciegamente. El silencio de Guillerme era el único sonido en el cuarto, un silencio que gritaba de angustia. Por un momento, el silencio en el cuarto de Guillerme fue más ruidoso que cualquier grito.
Gustavo miró a Lorena, que mantenía su pose de víctima indignada. Luego miró a André, cuyo rostro reflejaba una mezcla de shock, furia e impotencia. Finalmente, sus ojos se posaron en su hijo. Guilherme estaba encogido, como si quisiera desaparecer, con los puños apretados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. La angustia del adolescente era palpable, un grito silencioso que solo un padre podía oír. Algo en esa escena no cuadraba. La historia de Lorena, tan bien ensayada, contrastaba con la sinceridad en los ojos de André. Pero lo que realmente le hizo dudar fue la reacción de Guilherme. Él nunca se alteraba así, ni siquiera en las peores crisis. La tensión en su cuerpo no era la de un niño asustado por un extraño, sino la de un testigo mudo, presenciando una profunda injusticia. Gustavo se quedó en silencio por unos segundos que parecieron una eternidad. Rompió el tenso silencio con una voz que, aunque baja, tenía la firmeza de un líder de negocios acostumbrado a tomar decisiones difíciles. Lorena, por favor, sal de la habitación. André, también tú. Necesito pensar. Pero Gustavo, protestó Lorena, es obvio. Este hombre es un ladrón, que hay que pensar. Sal, Lorena, ahora. La voz de Gustavo subió un poco y el tono autoritario hizo que su esposa se estremeciera. Lorena, aunque visiblemente furiosa, obedeció. André, por favor. Espera mis instrucciones. El fisioterapeuta asintió, aturdido, y salió. Guilherme no se movió. Su mirada, que antes estaba en sus manos, ahora estaba en el suelo. Gustavo se arrodilló a su lado. Guilherme, ¿qué pasó?, le preguntó con una voz suave. El adolescente no respondió. Sin embargo, en un movimiento casi imperceptible, su mano temblorosa tocó el brazo de su padre, para luego señalar la almohada donde había estado el reloj. Después, con un dedo, apuntó a Lorena y sacudió la cabeza, indicando que no era cierto. La conexión en ese gesto fue tan poderosa, tan elocuente como 1000 palabras. Gustavo se levantó, se dio cuenta de lo que había pasado y sintió una punzada de culpa. Había estado tan ciego, tan ocupado en su vida, que había dejado a su hijo a merced de una persona que claramente lo estaba perjudicando, y no se había dado cuenta. «¿A qué te dijo, amor?», preguntó Lorena, que había vuelto y lo esperaba en el pasillo, con una expresión de preocupación fingida. «Nada. Dijo que le duele la cabeza», respondió Gustavo. «Debe ser por el estrés de esta situación». «Exacto. ¿Ves? Te lo dije. Su condición lo hace muy sensible al drama. Este hombre, André, es un problema», dijo Lorena, con tono triunfante, pero Gustavo ya no la escuchaba. Su mente estaba en otro lugar. Volvió al cuarto. Miró la cama, la almohada, el suelo. La cama estaba hecha, el cuarto impecable, pero había algo, una huella. Un pequeño arañazo en la mesa de noche, justo al lado de la cama. Un detalle que solo un observador meticuloso notaría. Pensó en cómo había llegado a la conclusión de que André era un ladrón. Había sido demasiado fácil, demasiado rápido, como si todo hubiera sido planeado. La voz de Guilherme seguía resonando en su mente. No es cierto. El dolor en sus ojos, la forma en que lo había mirado cuando Lorena lo acusó, ahora adquiría un significado completamente nuevo. El reloj no era lo importante, el dolor de su hijo sí lo era. Gustavo tomó la decisión. No iba a despedir a André, iba a investigar, a descubrir la verdad, por el bien de su hijo. La noche en la mansión de Gustavo era silenciosa, pero dentro de su mente el caos era total. No podía conciliar el sueño. La imagen del rostro angustiado de su hijo y la voz desesperada de André se repetían sin cesar. Por primera vez en años, Gustavo se preguntó qué tan bien conocía a las personas que vivían bajo su techo. Decidió que, antes de tomar una decisión, necesitaba la verdad. Se levantó de la cama,
Salió del dormitorio con cuidado de no despertar a Lorena y se dirigió a su oficina. Su primera parada fue el sistema de seguridad de la casa. Las cámaras de vigilancia estaban en todos los rincones, una medida de protección que ahora se convertía en su herramienta de investigación. Con unos clics accedió a las grabaciones del día. Revisó las imágenes de la mañana, de la tarde, y se detuvo en el momento en que André había ido al baño. Las cámaras mostraban a Lorena, que se movía con una rapidez y un sigilo que no coincidían con la calma que siempre mostraba. Sin embargo, no había nada incriminatorio. Lorena, astutamente, se había asegurado de que las cámaras no tuvieran un ángulo directo a la habitación de Guilherme. Pero un detalle llamó su atención. En un pasillo lateral, el reflejo en un espejo mostró a Lorena con la mano en su bolsillo, y por un microsegundo un destello dorado brilló, un destello que era idéntico al del reloj de oro. El corazón de Gustavo se aceleró. No era una prueba definitiva, pero era la primera inconsistencia. Luego Gustavo volvió a la habitación de su hijo. La había examinado antes, pero esta vez su mirada era la de un detective, no la de un padre confundido. Se arrodilló, recorrió el suelo con la mano, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Su mirada se detuvo en el rincón donde Guilherme guardaba sus juguetes. Había un pequeño destello. No era del reloj, sino de algo mucho más pequeño. Una lente de contacto. Gustavo, con cuidado, la tomó con la punta de un pañuelo. No era de él, no era de Guilherme, pero ¿de quién era? Se la puso en un pequeño sobre. Su siguiente paso fue llamar al terapeuta que había trabajado con Guilherme antes de André. Él no vivía lejos, y Gustavo lo convenció de hablar con él esa misma noche. «Solo quiero entender por qué no funcionó», le dijo su voz tensa. El terapeuta, de mala gana, se encontró con él en la oficina. «Señor, no funcionó porque su esposa no me dejaba trabajar», admitió. «Ella siempre decía que Guilherme no progresaría, y cada vez que yo le daba un ejercicio, lo hacía con desdén. Ella me dijo que era una pérdida de tiempo». Gustavo sintió un escalofrío. La historia de la falta de progreso de Guilherme, que siempre había creído, de repente sonó como una mentira, pero la pista más reveladora vino de la persona que menos esperaba. Al día siguiente, una de las trabajadoras del servicio de limpieza, una mujer mayor y de confianza, se acercó a él. «Señor, no sé si deba meterme, pero la señora Lorena me dijo que me concentrara en limpiar los muebles del vestidor. No limpié bien la cama de Guilherme, pero sí el vestidor, donde ella le dijo que estaba». Gustavo la escuchó con una mezcla de shock y dolor. La mujer continuó, su voz en un susurro. «Vi a la señora Lorena saliendo del cuarto del niño, con una expresión de triunfo en su rostro, algo que nunca había visto en ella, por más que intenté». El puzzle se armaba, pieza por pieza. La lente de contacto, la inconsistencia en las grabaciones, el testimonio del terapeuta anterior y de la empleada. Todas las pistas apuntaban a una sola persona, Lorena. Gustavo regresó a su oficina. Abrió el sistema de seguridad de nuevo. Esta vez vio la grabación de la tarde, el momento justo en que Lorena había dicho que iba a la habitación de Guilherme. Y aunque la cámara no mostraba el interior, sí mostraba su reflejo en el espejo del pasillo, donde se veía la pulsera en su muñeca, la pulsera que supuestamente había perdido. Su coartada era una mentira, y su pulsera una prueba contundente. El velo se había descorrido, el sol ya había salido, pero una densa nube de oscuridad se cernía sobre la mansión. Lorena se despertó, con una sensación de triunfo en su pecho. El plan había funcionado. André, el inoportuno fisioterapeuta, estaba fuera de sus vidas. Su posición como la única confidente de Gustavo y la figura materna de la casa estaba asegurada. Bajó las escaleras con una sonrisa,
lista para fingir un día de preocupación por el incidente del robo. Pero la encontró a Gustavo en la sala, de pie, mirando por la ventana, con una rigidez que ella nunca había visto antes. Su rostro, generalmente sereno, era una máscara de decepción y dolor. «Gustavo, ¿qué pasa, amor? ¿Ya llamaste a la policía?», preguntó, su voz llena de un entusiasmo fingido. «No, Lorena, no lo hice», respondió él sin girarse. Su voz era tan fría que le hizo un nudo en la garganta. «¿Por qué no? Un ladrón debe ser arrestado», insistió ella, sintiendo que algo no estaba bien. Gustavo finalmente se giró para mirarla. La dureza en sus ojos la golpeó como un puñetazo. «Porque el ladrón no era André, y el ladrón no fue descubierto en la cama de mi hijo. La ladrona eras tú, Lorena». Lorena se congeló. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a acusarme? ¿Me vas a creer a mí, a tu esposa, la que se ha sacrificado tanto por ti y por tu hijo, en vez de a un empleado que acaba de conocer?» Sus ojos se llenaron de un drama histérico. «No te estoy creyendo a ti, Lorena», respondió Gustavo, con una calma aterradora. «Y tampoco le estoy creyendo a André. Estoy creyendo en la evidencia, y la evidencia es irrefutable». Gustavo se sentó en el sofá y sacó su teléfono. «La pulsera que supuestamente perdiste, la vi. La vi en el reflejo de una cámara, en tu muñeca, mientras fingías buscarla. ¿Y sabes qué más vi en las cámaras? Te vi saliendo del cuarto de Guilherme. Te vi, Lorena. Te vi con la mano en tu bolsillo, donde guardaste el reloj. Y no te preocupaste por la cámara, porque sabías que el ángulo no era el correcto. Pero te olvidaste del espejo, te olvidaste de los detalles. La pulsera y la mentira en la cara». Lorena intentó reírse. «Eso es absurdo. Estás viendo fantasmas». «¿Fantasmas? ¿También los terapeutas que contrató para mi hijo son fantasmas?», continuó Gustavo, con una voz que subía de volumen. «Hablé con el terapeuta anterior. Me dijo que te quejabas constantemente sobre mi hijo, que decías que él no tenía futuro, que no progresaría. Y le dijiste que era una pérdida de tiempo. ¿Por qué le dirías algo así, Lorena, si estabas tratando de ayudarlo?». La cara de Lorena se tornó pálida, pero aún no se rendía. «Lo hice para protegerte, Gustavo, para que no tuvieras falsas esperanzas». «¿Proteger o controlar?», espetó Gustavo, con los ojos llenos de lágrimas de frustración y rabia. «Pasé años creyendo que mi hijo era difícil, terco, problemático. Me dijiste que él no podía jugar con otros niños, que no era inteligente, que era una carga. Y en menos de un mes, André le enseñó a sonreír, a caminar sin ayuda, y me mostró que la verdadera limitación no era la de mi hijo, sino la de mi propia ignorancia. La ignorancia que tú me cultivaste con tus mentiras». Lorena miró a Gustavo, y la frialdad que siempre estuvo en su rostro se desvaneció para dar paso a una rabia pura y sin disimulo. «¿Y qué esperabas? No podía dejarte ver lo que él podía hacer. No podía dejar que te enamoraras de él. Te estaba perdiendo, Gustavo. Desde el día en que entré en esta casa, sabía que Guilherme era un recordatorio constante de la mujer a la que realmente amaste. Era un fantasma entre nosotros, y yo no podía competir con un fantasma». «No, no podías. Pero no por Guilherme», dijo Gustavo, la voz quebrándose de dolor. «No podías porque en vez de amar a mi hijo, te dedicaste a mentir. En vez de protegerlo, lo pusiste en peligro. En vez de cuidarlo, lo usaste como una herramienta para tus propios fines». «No estabas compitiendo con un fantasma, Lorena. Estabas compitiendo con la verdad, y la verdad siempre gana. Y por eso creaste un plan para incriminar a André, la única persona que realmente estaba ayudando a mi hijo. Por eso», dijo Gustavo, su voz ahora un grito. «Por eso. No es solo el reloj.
Son los meses de mentiras, de manipulación, de crueldad, de usar la condición de un niño inocente para tus propios fines egoístas. Me das asco, Lorena. El reloj es solo el síntoma de una enfermedad mucho más grave. El silencio en la sala era pesado. Las palabras de Gustavo, como martillazos, habían desmoronado el mundo de Lorena. Su arrogancia se desvaneció, dando lugar a una rabia impotente. Ella sabía que había perdido. El juego había terminado, y las consecuencias serían devastadoras. El gran salón de la mansión, habitualmente un espacio de fiestas y encuentros elegantes, se sentía como una sala de juicios. El ambiente era pesado, denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Gustavo había reunido a Lorena, a algunos miembros de su familia más cercana, a su abogado y a un confundido André, que había sido llamado de vuelta sin saber por qué. Guilherme, sentado en un sofá en la esquina de la habitación, observaba la escena con la misma intensidad silenciosa de siempre, pero con una nueva nota de aprensión en sus ojos. Gustavo se puso de pie frente a todos. Su voz, tranquila y serena, contrastaba con la tormenta que se agitaba en su interior. Gracias a todos por venir. Los he reunido aquí para aclarar una situación, un malentendido, sobre el robo de mi reloj. Lorena se giró hacia él con una sonrisa de falsa inocencia. Gracias, amor. Es hora de que se sepa la verdad. Exacto, Lorena. Es hora de que la verdad salga a la luz, dijo Gustavo, y sus ojos se clavaron en ella, una mirada de acero. La verdad es que mi reloj nunca fue robado. Fue una trampa elaborada por mi esposa. La sala estalló en murmullos. La familia de Lorena se quedó sin aliento. Lorena se levantó de su asiento, el rostro contorsionado por la ira. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir algo así, Gustavo? Estás perdiendo la cabeza. Este hombre, señaló a André, te ha lavado el cerebro. ¿Le vas a creer a un don nadie en lugar de a la mujer que ha estado a tu lado por años? No te estoy creyendo a ti, Lorena. Estoy creyendo en las pruebas, respondió Gustavo, levantando su teléfono. Y mi primera prueba es el testimonio de mi propio hijo. Los ojos de Lorena se abrieron en un pánico gélido. Miró a Guilherme, pero el adolescente, por primera vez, no se encogió. Mantuvo su mirada fija en su padre. El día en que el reloj desapareció, Guilherme me hizo saber que él te vio ponerlo bajo su almohada, continuó Gustavo. Me dijo que le dijiste que era un secreto. Es una mentira. Estás usando a un niño con problemas para inventar historias, gritó Lorena, su voz estridente. Lo estás manipulando. ¿Manipulando? O quizá estoy haciendo lo que debía haber hecho desde el principio. Escucharlo, respondió Gustavo, su voz adquiriendo un tono de dolor. Pero si el testimonio de mi hijo no es suficiente para ti, déjame mostrarte esto. Gustavo deslizó el teléfono y reprodujo un video. Era la grabación de la cámara de seguridad. El video, aunque borroso, mostraba el reflejo de Lorena en el espejo del pasillo, el destello dorado de su pulsera en su muñeca, la pulsera que ella dijo que había perdido. La pulsera que supuestamente se perdió estaba en tu muñeca, Lorena. Desde el principio, la mentira estaba en los detalles. No la perdiste, la llevabas puesta, era una coartada. El silencio en la habitación era total. La gente miraba a Lorena, que ya no podía mantener su fachada. Su boca se movía, pero no salía ninguna palabra. «Y si esto no es suficiente para ti», continuó Gustavo con una voz baja y helada, «déjame mostrarte el resto de la verdad que se esconde detrás de tus sonrisas falsas y tus mentiras sobre mi hijo». Con un gesto, Gustavo reprodujo una grabación de audio en su teléfono. Era la conversación que había tenido con el antiguo terapeuta de Guilherme y la empleada de limpieza.
Se escuchaban sus voces, sus testimonios, sus descripciones de la crueldad de Lorena hacia el niño. Ella siempre decía que él no progresaría. Ella lo trataba como una carga. Ella se burlaba de él a sus espaldas. A medida que las voces llenaban la habitación, la fachada de Lorena se derrumbaba por completo. Las lágrimas que le caían no eran de dolor, sino de furia e impotencia. Los susurros de los parientes que se alejaban de ella eran como golpes en su orgullo. Ya no era una víctima, sino la villana, expuesta ante todos. «¿Por qué lo hiciste, Lorena?», preguntó un familiar. «Guilherme nunca te hizo nada». Lorena se giró hacia Gustavo, y su voz, ya sin su tono meloso y dulce, era áspera y llena de veneno. «Lo hice por ti, Gustavo. Lo hice porque él es una carga. Es una carga que siempre nos iba a separar. Lo mantuve a salvo. Lo mantuve lejos del mundo, lejos de los daños. Es lo que siempre quisiste». «No, tú no lo protegiste», gritó Gustavo, su voz finalmente rompiéndose con una profunda emoción. «Tú lo heriste. Lo lastimaste con cada mentira, con cada palabra cruel. Me hiciste creer que mi propio hijo era un problema. Me dijiste que él no podía amar, que no podía progresar, que no podíamos tener una familia, porque te tenías miedo de que un día yo descubriera que la única persona que no podía amar eras tú». La revelación fue un golpe demoledor. Todos en la habitación miraban a Lorena con una mezcla de lástima y repugnancia. La voz de Gustavo se hizo un susurro. «No lo hiciste por mí, Lorena. Lo hiciste por ti. Usaste a mi hijo. Usaste su condición como una excusa para tu propia inseguridad». Lorena se quedó sin palabras. La guerra había terminado, y ella había perdido. El silencio, después de que la grabación terminó, fue tan pesado que la gente en la sala no se atrevía a respirar. Lorena, con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas de rabia, ya no podía fingir. Su máscara se había roto en 1000 pedazos. La gente se alejaba de ella, y su familia la miraba con una vergüenza palpable. Sola y acorralada, su ira se transformó en una confesión amarga y cruel. «¿Qué querían que hiciera?», espetó, su voz cargada de veneno. «No podía competir con él». Se giró y señaló a Guilherme, que la miraba con la misma expresión en blanco de siempre. «Él siempre estuvo en medio de nosotros, un recordatorio constante de la mujer a la que realmente amaste. Todos los días, en su cara, en sus ojos, todo era un eco de ella. Intenté amar a ese niño, pero no podía. No podía ser su madre, no podía ser suficiente. Y ustedes querían que yo lo hiciera, querían que yo amara al niño de otra mujer». Las palabras de Lorena eran venenosas, pero por primera vez no eran una mentira. Eran la verdad de una mujer amargada y llena de celos. Me quedé aquí, creyendo que un día serías solo mío. Pero él siempre fue la prioridad. Cada vez que hablabas de su condición, cada vez que buscabas terapeutas, sentía que él me estaba robando tu amor. La única forma en la que podía mantener el control, la única forma en la que podía sentir que valía algo, era manteniéndote cerca, convenciéndote de que yo era la única que podía cuidarlo, la única que te entendía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y él me arruinó el día en que André llegó y le hizo sonreír. Me arruinó cuando te hizo verlo como un ser humano. Me arruinó el día en que te mostró lo que yo no podía darle. Y por eso tenía que deshacerme de él, de André, quiero decir, y de cualquier persona que quisiera que él fuera feliz. Es mi culpa, sí, y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría». La honestidad de la confesión de Lorena, aunque retorcida y egoísta, fue la última pieza del rompecabezas para Gustavo. No era solo celos, era un dolor profundo y una inseguridad que la había consumido por completo. Miró a Lorena y sintió una profunda pena.
Pero esa pena no era suficiente para perdonar lo que ella le había hecho a su hijo. «Se acabó, Lorena», dijo Gustavo, con una voz tranquila y firme. «Ya escuchamos suficiente. Vete, vete de aquí y nunca vuelvas». «¿Me estás echando?», gritó Lorena. «¿Después de todo lo que hice por ti?» «Tus acciones no fueron por mí», respondió Gustavo. «Fueron por ti. Y ya te dije que la verdad siempre gana. Y hoy la verdad te ha derrotado». Sin decir una palabra más, Lorena se levantó, su cabeza en alto, y salió de la habitación, su figura desapareciendo en el pasillo, dejando atrás un silencio pesado. Gustavo no la siguió. En cambio, caminó hacia su hijo, se arrodilló frente a él y le tomó las manos. «Guilherme», dijo con la voz quebrada, «lo siento, fui tan ciego». El adolescente, con una expresión de alivio, abrazó a su padre, un abrazo que duró una eternidad. Gustavo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho lo correcto y que, a pesar de todo, aún tenía una familia por la que luchar. La salida de Lorena de la mansión no fue dramática ni ruidosa, fue silenciosa y sombría, un reflejo de la vida de mentiras que había construido. Con la cabeza en alto, salió de la casa que había intentado controlar, pero ahora su porte no era de triunfo, sino de derrota. Su familia, avergonzada y horrorizada por las revelaciones, le dio la espalda sin decir una palabra. Gustavo no la siguió. En su lugar se dirigió a su abogado para iniciar los procedimientos de divorcio, así como para presentar una denuncia formal por el abuso psicológico contra su hijo. Lorena no solo había perdido su posición y su fortuna, sino que también había perdido la poca dignidad que le quedaba. La justicia, aunque tardía, había llegado. La noticia del escándalo en la alta sociedad se propagó como la pólvora. El nombre de Lorena, antes sinónimo de elegancia, ahora estaba asociado a la traición y a la crueldad. Las llamadas, antes constantes, cesaron. Los amigos, antes leales, desaparecieron. Su mundo de fantasía, construido sobre mentiras, se desmoronó por completo. En la mansión, el ambiente se transformó. Con la toxicidad de Lorena eliminada, un peso se levantó de los hombros de Gustavo y, más importante aún, de los de Guilherme. El silencio en el cuarto del adolescente ya no era de aislamiento, sino de paz. A la mañana siguiente, por primera vez en años, Guilherme salió de su habitación por voluntad propia, sin que nadie le pidiera. Se dirigió a la oficina de su padre, donde lo encontró trabajando. Con un gesto tímido, tomó la mano de Gustavo y la puso sobre su cabeza. Era un gesto que no necesitaba palabras, un gesto de perdón y de confianza. Gustavo lo entendió y lo abrazó, prometiéndose a sí mismo que nunca más volvería a descuidar a su hijo. Mientras tanto, André, cuyo nombre había sido limpiado, fue llamado de vuelta por Gustavo. El millonario le pidió perdón, no solo por dudar de él, sino también por haberlo involucrado en un drama tan doloroso. André, en su corazón, ya había perdonado. Sabía que Gustavo había sido tan víctima como su hijo. La justicia se sirvió de forma implacable. Lorena, sin un céntimo y sin amigos, se enfrentó a un futuro sombrío. El abogado de Gustavo se aseguró de que no recibiera nada en el divorcio y que su nombre quedara manchado para siempre. La vida de los villanos no se derrumbó con un grito de guerra, sino con el sonido sordo de una puerta cerrándose para siempre. La verdadera guerra, sin embargo, estaba apenas comenzando, una guerra por la sanación de un corazón roto. El sol, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillar con más fuerza en la mansión. Gustavo se sentía como si hubiera despertado de un largo y oscuro sueño. La ausencia de Lorena había dejado un vacío, pero era un vacío lleno de paz. Ahora, en el centro de su mundo, solo había una prioridad: la felicidad de su hijo.
Pero Gustavo sabía que la verdadera felicidad de Guilherme estaba intrínsecamente ligada a la persona que le había abierto los ojos a la verdad, André. Gustavo llamó a André de vuelta a la mansión. El fisioterapeuta, sin saber qué esperar, llegó con una mezcla de curiosidad y cautela. Gustavo lo recibió en su oficina, un lugar que hasta entonces había sido solo para negocios, pero que ahora se sentía como un espacio de profunda conversación. «André», comenzó Gustavo, su voz resonando con gratitud, «no sé cómo puedo agradecerte. Tú salvaste a mi hijo, no solo de una mentira, sino de una vida de soledad. Me hiciste ver lo ciego que fui. Te pido perdón». «Señor Gustavo, no hay nada que perdonar», respondió André con humildad. «Yo solo hice mi trabajo, y mi trabajo es ver el potencial en las personas. No, lo que tú hiciste fue más que un trabajo», continuó Gustavo, con una voz llena de emoción. «Lo que hiciste fue amar. Amar a mi hijo, y por eso quiero ofrecerte una recompensa, la que te mereces. Te doy el cheque en blanco». André lo miró perplejo. «Señor, yo no lo hice por dinero». «Lo sé, y es por eso que mi oferta no es solo dinero, es una oportunidad. Te he estado escuchando. Sé que sueñas con abrir una clínica para niños como Guilherme, para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Quiero hacer ese sueño realidad para ti». Gustavo hizo una pausa, para que sus palabras tuvieran el impacto deseado. «Quiero que seas el director. Quiero que diseñes el programa. Quiero que crees un lugar donde otros niños como mi hijo puedan prosperar, y te daré todo el financiamiento que necesites. Es una recompensa y es mi forma de enmendar un error». Los ojos de André se llenaron de lágrimas. Era el sueño de toda su vida, entregado en bandeja de plata. Sin embargo, no dudó. Su respuesta no fue de avaricia, sino de un profundo sentido de propósito. «Acepto, señor Gustavo. Acepto por Guilherme. Acepto por todos los niños a los que podemos ayudar. Acepto por las familias que no tienen los recursos para ver el potencial de sus hijos. Acepto por los padres que, como usted, necesitan una segunda oportunidad». Guilherme, que había estado sentado en la esquina observando la escena en silencio, se levantó y se acercó a André. Tomó su mano y la puso en su pecho. Era un gesto que no necesitaba palabras, un gesto de amor y de aprobación. Gustavo vio la escena con el corazón lleno de una emoción que no había sentido en años. La verdadera recompensa no era la clínica, no era la fortuna, no era el reconocimiento público. La verdadera recompensa era ver a su hijo feliz. Ese día, la mansión se convirtió en algo más que una casa. Se convirtió en el corazón de un nuevo proyecto, de una nueva familia, unida no por lazos de sangre, sino por el respeto, la gratitud y la visión compartida de un futuro mejor. Un futuro en el que todos, sin importar sus diferencias, tendrían la oportunidad de brillar. La caída de Lorena fue tan pública como su vida había sido. Las noticias del escándalo de la mansión Montemayor se esparcieron por los círculos sociales. Las historias de la trampa, el abuso psicológico y el rescate de André se volvieron la comidilla de los salones de té y las cenas de gala. Pero, a diferencia de lo que se podría esperar, la reacción no fue de chisme, sino de una mezcla de shock, admiración y profunda reflexión. Los mismos amigos que habían felicitado a Lorena por su paciencia con el difícil Guilherme ahora expresaban remordimiento. Los que habían dudado de la inocencia de André ahora se avergonzaban de su juicio rápido. Gustavo, que una vez fue visto como el empresario exitoso y distante, ahora era un héroe. Su decisión de priorizar a su hijo y la verdad, sin importar las consecuencias sociales, le valió un respeto que el dinero nunca podría comprar. En la sociedad,
Lorena se convirtió en una paria. Las invitaciones a eventos se detuvieron. Las amigas que una vez la buscaron por su influencia ahora la evadían en los pasillos de los clubes de golf. La mujer que había construido su vida sobre la reputación y la imagen, ahora lo había perdido todo. Su castigo no fue solo legal, sino social. Su peor pesadilla se había hecho realidad, se había vuelto irrelevante. Pero el foco no estaba en la caída de la villana, sino en la ascensión de los héroes. Guilherme, que una vez fue mantenido en las sombras, ahora brillaba. Con la constante presencia de su padre y las sesiones de terapia con André, su progreso era asombroso. Los amigos de la familia que lo veían por primera vez en años se quedaban sin palabras. Su risa resonaba por la mansión, un sonido que era una prueba viva de la sanación que estaba ocurriendo. Su brillantez, antes oculta, ahora era evidente para todos. La gente comenzó a ver a Guilherme no como un caso difícil, sino como una inspiración. Su historia era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La unión de Gustavo, André y Guilherme se convirtió en un símbolo de lo que la verdadera familia podría ser, una fuerza inquebrantable, unida no por la sangre, sino por la lealtad, la compasión y el amor incondicional. La injusticia había sido expuesta, la verdad había sido revelada, y ahora era el momento de que el héroe hablara. El salón de eventos estaba lleno de periodistas, filántropos y líderes comunitarios. La multitud no había acudido por un nuevo producto o una fusión corporativa, sino por una historia de amor y redención. En el centro del escenario, un podio de cristal esperaba a Gustavo, un hombre que, habiendo tenido todo, se había dado cuenta de que no tenía nada. Gustavo se acercó al micrófono. Su rostro, aunque visiblemente cansado, irradiaba una nueva fuerza, una honestidad que nunca antes había poseído. La multitud guardó silencio. «Gracias a todos por venir», comenzó Gustavo, con una voz profunda que llenó el salón. «Sé que muchos de ustedes han oído las noticias, los rumores. Han oído que mi esposa y yo nos estamos divorciando. Han oído que me engañaron. Y han oído sobre la traición que sufrí, pero no estoy aquí para hablar de eso». Su voz se quebró ligeramente. «Estoy aquí para hablar de un héroe, y para hablar de mi hijo». Hizo una pausa y su mirada se dirigió hacia el lado del escenario, donde André y Guilherme esperaban. «Durante años, creí que el éxito se medía en números, en acciones, en el tamaño de mi fortuna. Creí que estaba dándole a mi hijo lo mejor del mundo, una casa, ropa, seguridad, pero no le di lo único que necesitaba, mi tiempo, mi atención, mi amor incondicional. Y en mi ceguera le confié a la persona equivocada. Creí las mentiras de una mujer que me dijo que mi hijo era un problema. Un caso perdido que nunca progresaría». Una lágrima rodó por su mejilla. «Pero la verdad es que mi hijo nunca fue el problema. El problema era yo. El problema era mi ceguera, mi egoísmo, mi falta de presencia. El problema era que confié en alguien que me mintió para ocultar mi propia negligencia». Gustavo respiró hondo. «Pero un día llegó un ángel a mi casa. Se llamaba André. Y él no vio un caso perdido. Vio a un niño increíble. Vio a un genio. Y me mostró que el potencial de mi hijo no tenía límites. No le enseñó a hablar, le enseñó a ser feliz». Con una mano temblorosa, hizo un gesto a André y a Guilherme para que se unieran a él en el escenario. Los aplausos estallaron. Un aplauso que no era de compasión, sino de admiración. Guilherme, con una sonrisa en su rostro, se paró junto a su padre. «Mi hijo», dijo Gustavo, «es el ser humano más increíble que conozco. Él me enseñó lo que la verdadera familia significa».
No se trata de la sangre, se trata de la elección, se trata de la lealtad. Se trata de amar a las personas no por quienes crees que son, sino por quienes realmente son. Gustavo puso su mano sobre el hombro de André. Y mi amigo André, que podría haberse ido cuando lo acusaron de ladrón, se quedó. Se quedó porque vio algo en mi hijo que yo no vi. Vio la bondad y el amor. Él es un verdadero héroe. La multitud se puso de pie. Un coro de aplausos llenó el salón. Por eso, continuó Gustavo con una voz llena de pasión, quiero anunciar la creación de la Fundación Guilherme, una organización dedicada a ayudar a familias de bajos ingresos a encontrar terapeutas como André, a encontrar personas que crean en el potencial de sus hijos. No se trata de dinero, se trata de dar esperanza, de dar una segunda oportunidad. Los aplausos resonaron y las lágrimas rodaron por los rostros de muchas personas en la multitud. La historia de Gustavo había dejado de ser un drama personal para convertirse en un legado. El héroe no solo había salvado a su hijo, sino que había abierto el camino para salvar a miles más. Años pasaron. La mansión que una vez fue el escenario de un drama familiar, ahora era un hogar lleno de risas, de trabajo y de un amor incondicional. Lorena se convirtió en un recuerdo lejano, un eco amargo de un pasado que Gustavo, André y especialmente Guilherme habían dejado atrás. El legado de su historia no se escribió en periódicos o en chismes sociales, sino en las vidas que se transformaron. La Fundación Guilherme se convirtió en un éxito. Bajo la dirección de André, abrió sus puertas a cientos de niños y adolescentes que, al igual que Guilherme, necesitaban una segunda oportunidad. Gustavo, que una vez fue un empresario implacable, se transformó en un líder humanitario. Su tiempo, que antes se medía en ganancias, ahora se medía en sonrisas, en abrazos y en el progreso de cada niño en la fundación. La verdadera riqueza, se dio cuenta, no estaba en su cuenta bancaria, sino en los corazones que él y su nueva familia habían tocado. En cuanto a Guilherme, floreció. Con el apoyo constante de su padre y la guía de André, se convirtió en un joven increíblemente talentoso. Encontró amigos, se matriculó en la universidad y por primera vez habló con una fluidez que nadie, excepto André, había creído posible. El robot que construyó en su cuarto, un símbolo de su aislamiento, se exhibió en la fundación como un monumento a su perseverancia. Su silencio, que una vez fue un refugio, ahora era una historia de victoria, una prueba viviente de que el amor puede curar cualquier herida. Y así, la vida continuó para ellos. La casa no era solo una mansión, era un hogar. Y la familia, que una vez fue incompleta, ahora estaba unida. Ya no se trataba de sangre o de conveniencia, sino de una elección. La elección de amar, de perdonar, de creer en el otro. El narrador de la historia, en su epílogo, no se detiene en los detalles. Se centra en el corazón de la historia, la lección que Gustavo aprendió. La lección de que no hay mayor recompensa que la de encontrar tu propósito. La lección de que las personas más valiosas en tu vida no son las que nacen contigo, sino las que te eligen. Y la lección más importante de todas, la que aprendió de su hijo. Que la familia no se construye con cimientos de cemento, sino con los lazos invisibles de un amor inquebrantable que puede unir incluso a los corazones más rotos. Y así, el telón baja, con la imagen de un padre, su hijo y el hombre que los unió, uniendo sus manos. Una historia de amor que se hizo una promesa que se hizo una fundación, y una fundación que se hizo un legado para miles y para siempre.